¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces Dios ha obrado en tu vida sin que siquiera lo notes? Vivimos buscando señales, esperando respuestas claras del cielo, anhelando un milagro visible que nos confirme que Dios está con nosotros. Pero, ¿y si te dijera que los milagros más grandes no siempre son los que ves con tus ojos, sino aquellos que suceden en lo oculto, en el silencio, cuando menos lo esperas? Dios está actuando en tu vida en este preciso momento, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque creas que Él está en silencio. Su mano poderosa sigue moviéndose a tu favor. Hay un poder oculto en su forma de obrar, un secreto divino que muy pocos logran comprender, y hoy, en este estudio, te lo voy a revelar. Pero antes, quiero que hagamos algo juntos. Si crees que Dios ha obrado en tu vida de maneras que aún no comprendes, escribe en los comentarios: creo en los milagros invisibles. Este pequeño acto de fe hará que más personas puedan escuchar este mensaje y reconocer que Dios está trabajando en su historia. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje profundo a través de la palabra, descubriendo cómo Dios ha transformado vidas sin que nadie se diera cuenta, y cómo Él está haciendo lo mismo contigo. Y te advierto algo: la enseñanza número 7 tiene una clave espiritual que podría cambiar por completo tu perspectiva de fe. Así que quédate hasta el final, porque esto no es casualidad. Dios te trajo aquí por una razón. Ahora, comencemos con el primer tema de este estudio. A veces creemos que los milagros de Dios solo ocurren cuando algo sobrenatural e impactante sucede en nuestra vida. Pero, ¿y si te dijera que los milagros más poderosos son aquellos que ni siquiera llegamos a notar? Piensa en todas las veces que has salido de casa y has regresado sano y salvo. ¿Sabes cuántas veces Dios te ha protegido de un accidente que nunca viste venir? ¿Cuántas veces desvió un peligro, cerró una puerta que parecía buena, pero que en realidad te llevaría a la destrucción? La Biblia nos dice en Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios envía ángeles para que te cuiden. Te ha librado de enfermedades, de malas decisiones, de personas que podrían haber herido tu vida, y todo esto sin que tú siquiera lo sepas. ¿Cuántas veces has sentido que algo simplemente no se dio y luego te diste cuenta de que era lo mejor para ti? Los milagros invisibles de Dios se manifiestan en la protección que Él pone sobre tu vida. Quizás hoy no entiendas por qué algo no salió como querías, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: Dios me libró sin que yo me diera cuenta. ¿Alguna vez has sentido que Dios te protegió sin que lo supieras en el momento? Comenta: Dios me protege incluso cuando no lo veo. Ahora pasemos al siguiente punto, donde descubrirás cómo Dios te ha guiado en cada paso sin que lo notes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas en tu vida no salieron como esperabas? Tal vez aplicaste para un trabajo y no te llamaron, o insististe en una relación que terminó rompiéndose. En el momento sentiste frustración, pero después entendiste que fue lo mejor que pudo haberte pasado. Y si te dijera que Dios estaba guiando cada uno de esos pasos sin que tú lo notaras. La Biblia nos dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Dios no solo te protege de peligros invisibles, sino que también va dirigiendo cada uno de tus caminos. Muchas veces, nosotros hacemos planes, creemos que sabemos qué es lo mejor para nuestra vida, pero Dios, en su infinita sabiduría, redirige nuestros pasos para que lleguemos al lugar correcto. Las puertas que Dios cierra son una bendición. Quizás hoy estás en una temporada de espera, donde parece que todas las puertas están cerradas. Te preguntas, ¿por qué Dios no te da lo que tanto anhelas? Pero
¿Y si esas puertas cerradas fueran un milagro invisible? Dios te está protegiendo de caminos que parecen buenos, pero que podrían llevarte a la destrucción. Mira la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, Dios no los llevó por el camino más corto a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ese camino estaba lleno de enemigos y peligros que ellos no estaban listos para enfrentar. Éxodo 13:17 dice: Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios sabía que si los israelitas enfrentaban la guerra demasiado pronto, volverían a la esclavitud. Por eso los llevó por un camino más largo, pero más seguro. ¿Y si Dios está haciendo lo mismo contigo? Quizás estás viendo un retraso en tus planes, pero en realidad Dios te está preparando para algo mejor. Los encuentros que Dios planea sin que te des cuenta. Otra forma en la que Dios guía tu vida es a través de los encuentros divinos. Piensa en todas las personas que han llegado a tu vida en el momento justo. Tal vez un amigo te dio un consejo que cambió tu destino, o alguien apareció justo cuando más lo necesitabas. Nada de eso es casualidad. Dios está orquestando cada detalle de tu vida. La historia de Ruth y Noemí es un ejemplo perfecto de esto. Cuando Ruth decidió seguir a su suegra Noemí a una tierra desconocida, no sabía que estaba caminando directo al propósito de Dios. En Ruth 2:3 dice: Y fue, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Buz, el cual era de la familia de Elimelech. No fue coincidencia que Ruth llegara al campo de Booz. Fue Dios guiándola sin que ella lo supiera. Ese encuentro cambió su vida para siempre y la llevó a ser parte de la línea genealógica de Jesús. Dios está alineando encuentros divinos en tu vida. Tal vez aún no lo ves, pero pronto entenderás que cada persona que llega a tu vida tiene un propósito en su plan. ¿Has experimentado un momento en el que una persona apareció en tu vida en el instante perfecto? Comenta: Dios guía mis pasos incluso cuando no lo noto. Ahora, pasemos al siguiente bloque, donde hablaremos sobre cómo Dios obra en tu sanidad sin que lo notes. ¿Cuántas veces has orado por sanidad y no has visto un milagro instantáneo? Tal vez has esperado una respuesta rápida, pero parece que nada cambia. Sin embargo, ¿y si te dijera que Dios ya está obrando en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, incluso cuando no lo percibes? La sanidad de Dios no siempre es un acto visible e inmediato. Muchas veces es un proceso silencioso, una obra que sucede en lo profundo de tu ser. La Biblia dice en Éxodo 15:26, Yo soy el Señor, tu sanador. Dios no solo sana enfermedades físicas, sino también heridas emocionales y espirituales. A veces, la mayor sanidad que necesitamos no es en el cuerpo, sino en el alma. La sanidad del alma. Cuando Dios restaura lo invisible, es posible que estés cargando heridas del pasado, traumas que parecen imposibles de superar. Pero Dios es el sanador de corazones rotos. Salmos 147:3 nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchas veces creemos que solo seremos sanos cuando todo en nuestra vida esté perfecto. Pero Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Tal vez aún sientes dolor, pero si miras atrás, notarás que has avanzado más de lo que pensabas. La historia de José en la Biblia nos muestra cómo Dios sanó su corazón, aunque al principio no lo parecía. Fue vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado injustamente, pero con el tiempo Dios transformó su dolor en propósito. Cuando finalmente enfrentó a sus hermanos, en lugar de venganza, tuvo compasión. En Génesis 50:20, José les
Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Dios había sanado su corazón sin que él lo notara. Había pasado de ser un joven herido a un hombre con un propósito. ¿Has sentido que Dios ha sanado heridas de tu pasado sin que lo notaras? Escribe en los comentarios. Dios está sanando mi corazón. La sanidad física, milagros en silencio. A veces Dios sana de forma inmediata, pero otras veces su sanidad es un proceso. Jesús sanó a muchas personas de diferentes maneras. Algunos fueron sanados en el instante, como el ciego Bartimeo, pero otros vivieron un proceso, como Naamán. Naamán era un general del ejército sirio que tenía lepra. Esperaba una sanidad instantánea, pero el profeta Eliseo le dio una instrucción inesperada. Debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán no quiso hacerlo porque esperaba algo más espectacular. Pero cuando obedeció, su piel fue restaurada completamente. 2 Reyes 5:14 dice, entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios pudo haber sanado a Naamán en un solo instante, pero le pidió obediencia y paciencia. Tal vez hoy estás esperando un milagro físico y no ves cambios inmediatos. Pero Dios puede estar sanando de maneras que aún no comprendes. La ciencia ha demostrado que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble de regeneración. Tu sistema inmunológico lucha por ti sin que lo notes. Tu corazón late sin que le des órdenes, tus heridas sanan poco a poco. Todo esto es parte del diseño divino. Cada célula que se renueva, cada proceso interno que sucede en tu cuerpo, es una manifestación del milagro de la vida. No subestimes el poder de los milagros invisibles. ¿Estás esperando una sanidad? No te desesperes. Escribe en los comentarios, creo que Dios está obrando en mi sanidad. La sanidad emocional. Cuando Dios libera tu mente. Otra forma en la que Dios sana sin que lo notes es a través de tu mente y emociones. Muchas personas viven presas de la ansiedad, el miedo y la depresión. Pero Dios puede sanar tu mente de formas que no imaginas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere renovar tu mente, reemplazar pensamientos de derrota con pensamientos de esperanza. Quizás has notado pequeños cambios en ti. Antes reaccionabas con ira, pero ahora eres más paciente. Antes vivías en ansiedad, pero ahora tienes más paz. Antes pensabas en rendirte, pero ahora tienes esperanza. Todo eso es parte de la sanidad invisible que Dios está haciendo en ti. Conclusión. La sanidad de Dios no siempre es instantánea ni visible, pero siempre está en proceso. Ya sea que estés esperando una sanidad física, emocional o espiritual, confía en que Dios está obrando, aunque no lo veas. Déjame un comentario. ¿Has experimentado una sanidad que no notaste al principio? Compártelo. Ahora, en el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios te protege de peligros invisibles. No te lo pierdas. ¿Alguna vez has sentido que algo te impidió estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Tal vez te retrasaste unos minutos y evitas un accidente o simplemente cambiaste de ruta sin saber por qué. ¿Y si te dijera que Dios estaba protegiéndote sin que lo notaras? Dios no solo sana, sino que también nos protege de formas invisibles. Su mano nos cubre en momentos en que ni siquiera somos conscientes del peligro. En Salmo 91, 11, 12, la palabra nos dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto significa que Dios envía ángeles para guardarnos, aun cuando no somos conscientes del peligro. Protección de accidentes y peligros físicos. Hay testimonios de personas que sintieron que algo los detuvo antes de entrar en una situación peligrosa. Un hombre que cambió su ruta y se salvó de un desastre. Una madre que sintió que debía revisar a su hijo en la noche y descubrió que estaba en peligro. Dios es un guardián fiel. La Biblia nos da el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Humanamente, Daniel estaba sentenciado a muerte, pero Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel 6:22 dice: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Dios sigue cerrando la boca de los leones en nuestras vidas. Nos protege de peligros que nunca llegamos a ver. ¿Alguna vez sentiste que Dios te protegió de un peligro que no notaste hasta después? Escribe en los comentarios: Dios me protege siempre. Protección contra ataques espirituales. No solo enfrentamos peligros físicos, sino también batallas espirituales. Muchas veces el enemigo quiere atacarnos con miedo, dudas y desánimo, pero Dios levanta un escudo de protección a nuestro alrededor. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces, no entendemos por qué ciertas puertas se cierran en nuestra vida, pero Dios sabe lo que está protegiéndonos. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. La historia de Job es un ejemplo claro de cómo Dios pone límites al enemigo. Satanás quería destruir a Job, pero solo pudo hacer lo que Dios permitió. Aunque Job no entendía lo que pasaba, Dios siempre estuvo en control. ¿Has sentido que Dios cerró una puerta en tu vida, pero luego entendiste que era para protegerte? Escribe en los comentarios: confío en la protección de Dios. Protección en tiempos de incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de peligros, crisis económicas, guerras y enfermedades. Pero Dios nos da paz en medio de la tormenta. Loventus, Isaías 41:10. Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa lo que pase en el mundo, si estamos en sus manos, estamos seguros. Conclusión: Dios nos protege de formas que no siempre vemos. Puede ser que hoy mismo Él esté guardándote de algo sin que lo notes. Confía en su cuidado y descansa en su paz. Déjame un comentario. ¿Tienes un testimonio de la protección de Dios en tu vida? Compártelo. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios nos guía en silencio, incluso cuando no entendemos su propósito. No te lo pierdas. A veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer. Nos sentimos perdidos, sin dirección, sin respuestas claras. Pero, ¿y si te dijera que incluso en esos momentos en que parece que Dios está en silencio, Él sigue guiando cada uno de tus pasos? Dios es como un faro en medio de la oscuridad, dirigiéndonos aunque no siempre lo percibamos. En Proverbios 3, 5, 6, la Biblia nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Eso significa que, incluso cuando no entendemos lo que está pasando, Dios sigue abriendo camino delante de nosotros. Dios usa las circunstancias para guiarnos. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible, pero Él suele dirigirnos a través de circunstancias, oportunidades inesperadas.
Tal vez aplicaste para un trabajo, pero otro mejor apareció de la nada. Relaciones que terminan, personas que se alejan de tu vida porque Dios tiene otros planes. Un cambio repentino, algo que parece una pérdida, pero en realidad es una puerta hacia algo mejor. Un ejemplo claro es la historia de José en la Biblia. Fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado, pero todo eso lo llevó al lugar exacto donde Dios quería que estuviera. El segundo al mando en Egipto, salvando a su pueblo del hambre. Génesis 50:20 dice: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Dios sigue haciendo esto hoy. Lo que parece un fracaso o una desviación puede ser la manera en que Él te está guiando a tu propósito. Has vivido una situación difícil que luego entendiste que era parte del plan de Dios. Escribe en los comentarios: «Confío en la guía de Dios». Dios pone inquietudes en tu corazón. Otra forma en la que Dios nos guía sin que lo notemos es a través de pensamientos y deseos que pone en nuestro corazón. Filipenses 2:13 nos dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad». A veces sientes una fuerte inclinación hacia algo sin entender por qué. Quizás es Dios moviéndote en la dirección correcta. Un impulso de llamar a alguien que necesita escuchar una palabra de aliento. Un deseo de mudarte o cambiar de trabajo sin una razón aparente. Un sentir de que debes estudiar algo nuevo o emprender un camino diferente. Dios te está guiando incluso en esos pequeños impulsos que parecen casuales. ¿Alguna vez sentiste que debías hacer algo sin explicación lógica y luego entendiste que era Dios guiándote? Escribe en los comentarios: «Señor, guíame siempre». Dios cierra puertas para abrir mejores caminos. A veces, la forma en la que Dios nos guía es cerrando puertas. Aunque en el momento duela, muchas veces es su forma de protegernos y redirigirnos. En Hechos 16, 6, 7, Pablo y sus compañeros intentaron ir a varias ciudades a predicar, pero el Espíritu Santo les impidió ir. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan mejor para ellos. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando algo no sale como esperábamos, no significa que Dios no esté guiándonos. A veces está dirigiéndonos hacia algo mucho mejor. Dios está guiando tu vida ahora mismo, aunque no lo notes. Puede estar cerrando puertas, poniendo inquietudes en tu corazón o usando circunstancias para llevarte a donde debes estar. Déjame un comentario. ¿En qué área de tu vida necesitas la dirección de Dios? Oraremos juntos. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios transforma tu vida sin que te des cuenta. No te lo pierdas. A veces pensamos que el cambio espiritual ocurre de manera instantánea, con un milagro visible y poderoso. Pero, ¿y si te dijera que Dios está transformando tu vida poco a poco, incluso cuando no lo percibes? La obra de Dios en nosotros es como el crecimiento de un árbol. No vemos cómo cada día sus raíces se profundizan y sus hojas se fortalecen, pero con el tiempo el cambio es innegable. En 2 Corintios 3:18 la Biblia dice: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Esto significa que la transformación de Dios no es de un solo golpe, sino de gloria en un proceso constante y silencioso. Dios te moldea a través de experiencias diarias. Cada día Dios está trabajando en ti, puliendo tu carácter, fortaleciéndote en la fe, haciéndote más paciente, más sabio, más amoroso. Pero esto no siempre sucede con señales visibles. Muchas veces, solo cuando miras atrás, te das cuenta de cuánto has cambiado. Algunas formas en que Dios te está transformando sin que lo notes. A través de dificultades que te han hecho más fuerte. A través de personas que han cambiado tu manera de ver la vida.
a través de momentos de soledad en los que aprendiste a depender de Él, a través de pruebas que te enseñaron a confiar más en su plan. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios usa cada experiencia para moldearte y hacerte más como Jesús. ¿Hay algo en tu vida que, aunque parezca difícil, crees que Dios está usando para transformarte? Escribe en los comentarios: Dios me está transformando. Dios cambia tus deseos y pensamientos. Otro cambio que Dios hace en tu vida sin que te des cuenta es en tu manera de pensar. Antes, tal vez te importaban cosas superficiales, pero poco a poco, Dios ha cambiado tus prioridades, haciéndote buscar más de Él. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto significa que, cuando permites que Dios transforme tu vida, comienzas a pensar, sentir y actuar de manera diferente. ¿Alguna vez notaste que cosas que antes te atraían ya no te llaman la atención? ¿Has sentido que lo que antes te preocupaba ya no te roba la paz? Eso es Dios renovando tu mente. ¿Cómo ha cambiado tu manera de pensar desde que caminas con Dios? Escribe en los comentarios: Dios está renovando mi mente. Dios te prepara para cosas más grandes. Muchas veces, Dios trabaja en áreas de tu vida sin que lo notes porque te está preparando para algo más grande. David pasó años cuidando ovejas antes de ser rey. Durante ese tiempo, Dios estaba formando en él paciencia, valentía y humildad. José pasó años como esclavo antes de ser gobernador de Egipto. Dios estaba preparándolo para liderar en tiempos de crisis. Tú también estás en un proceso de preparación. Lo que estás viviendo ahora tiene un propósito en el plan de Dios. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios te está moldeando, aunque ahora no entiendas el proceso. ¿Sientes que estás en una temporada de preparación? Escribe en los comentarios: Señor, estoy en tus manos. Dios está transformando tu vida ahora mismo, aunque no lo notes. Cada experiencia, cada prueba, cada pequeño cambio en tu manera de pensar es parte de su obra en ti. Déjame un comentario. ¿En qué área de tu vida necesitas ver la transformación de Dios? Oremos juntos. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios te protege de peligros invisibles sin que lo sepas. No te lo pierdas. ¿Alguna vez has sentido que algo te detuvo de hacer algo y después descubriste que podría haber sido un desastre? ¿Y si te dijera que Dios te ha protegido más veces de las que puedes contar, incluso sin que te des cuenta? La Biblia nos dice en Salmos 91, 11, 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto significa que hay una protección constante sobre tu vida, incluso cuando no la notas. Dios te protege en lo visible y en lo invisible. Dios no solo te libra de los peligros que puedes ver, sino de aquellos que jamás supiste que existieron. A veces te preguntas: ¿por qué ese plan no funcionó? ¿Por qué no conseguí ese trabajo? ¿Por qué esa relación terminó? Y más tarde descubres que Dios te estaba protegiendo de algo peor. Moisés, cuando era bebé, estaba en peligro de muerte, pero Dios usó a la hija del faraón para protegerlo y prepararlo para su destino. Tú también has sido guardado por Dios de situaciones que podrían haberte destruido. Has tenido momentos en los que, mirando hacia atrás, te diste cuenta de que Dios te libró de algo malo. Escribe en los comentarios: Dios me ha protegido. Dios usa retrasos y obstáculos como protección. Muchas veces nos frustramos cuando algo no sale como queremos,
pero lo que parece un retraso puede ser la mano de Dios guardándote. Isaías 55, 8, 9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que tú ves como una puerta cerrada, Dios lo ve como una protección. Pablo quiso predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Hechos 16, 6, 7. Luego, Dios lo dirigió a Macedonia, donde alcanzó muchas más almas. A veces, Dios dice no, porque tiene un mejor sí esperándote. ¿Has experimentado una puerta cerrada que luego entendiste que fue para bien? Escribe en los comentarios: confío en los planes de Dios. Los ángeles de Dios están a tu alrededor. La Biblia nos enseña que Dios envía ángeles para protegernos. Salmos 34, 7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aunque no los veas, hay seres celestiales protegiéndote en momentos que ni imaginas. En 2 Reyes 6, 16, 17, Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo. Pero Eliseo oró, y Dios abrió los ojos de su siervo para que viera que había un ejército de ángeles protegiéndolos. Tú también estás rodeado por la protección de Dios, incluso cuando no la ves. Reflexiona. ¿Has sentido alguna vez que Dios te guardó de un peligro sin explicación lógica? Escribe en los comentarios: Dios es mi refugio. Dios te protege cada día de peligros invisibles. A veces lo hace cerrando puertas, otras veces usa retrasos para guardarte. Y en todo momento, su presencia está a tu alrededor. Déjame un comentario. ¿Cómo has visto la protección de Dios en tu vida? Quiero leer tu testimonio. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo Dios responde tus oraciones de maneras inesperadas. No te lo pierdas. Has orado, has pedido con fe y nada parece suceder. Pero ¿y si te dijera que Dios siempre responde, solo que a veces lo hace de maneras que no esperabas? Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios tiene un plan mucho más grande de lo que puedes imaginar. Lo que parece un no, a veces es un espera o un tengo algo mejor para ti. Dios responde en su tiempo, no en el tuyo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja con un propósito eterno. Lázaro murió y Marta y María pensaron que Jesús había llegado tarde. Pero Jesús no solo lo sanó, lo resucitó. Juan 11, 43, 44. Cuando parece que Dios no responde, tal vez está preparando un milagro mayor. ¿Alguna vez Dios te respondió de una forma diferente a la que esperabas? Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Dios responde con algo mejor de lo que pediste. A veces pedimos cosas pequeñas, pero Dios tiene algo más grande. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ana oró por un hijo, y Dios no solo le dio a Samuel, sino que él se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. 1 Samuel 1, 27, 28. Dios no solo quiere darte lo que pides, sino algo que bendiga a muchos más. Reflexiona. ¿Crees que Dios tiene algo mejor para ti? Escribe en los comentarios: Dios tiene lo mejor para mí. Dios responde con procesos, no con atajos. A veces lo que vemos como una demora, Dios lo ve como una preparación. José soñó con grandeza, pero pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. Dios usó cada prueba para prepararlo para gobernar. Génesis 41, 41. Lo que parece un retraso es en realidad una escuela de formación. Reflexiona.
¿Has pasado por un proceso difícil que luego entendiste que era parte del plan de Dios? Escribe en los comentarios: estoy en el proceso de Dios. Dios responde con paz en lugar de explicaciones. A veces queremos que Dios nos diga por qué algo sucedió, pero en lugar de eso, nos da paz en medio de la tormenta. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara un problema, pero Dios le dijo: bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Dios no siempre quita el problema, pero te da la fuerza para superarlo. Reflexiona. ¿Has sentido la paz de Dios en momentos difíciles? Escribe en los comentarios: Dios es mi paz. Dios siempre responde, pero no siempre como esperas. A veces responde más tarde porque está preparando algo mejor. A veces dice no, porque tiene un plan más grande. A veces, en lugar de explicaciones, te da paz. Déjame un comentario. ¿Has recibido una respuesta de Dios que no esperabas? Cuéntame tu historia. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios usa las pruebas para fortalecerte y llevarte a un nuevo nivel. No te lo pierdas. Las pruebas son parte de nuestra vida, pero también son la manera en que Dios nos moldea y nos prepara para el propósito que tiene para nosotros. Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son oportunidades para crecer. Muchos creen que las pruebas son un castigo de Dios, pero la Biblia nos muestra que son oportunidades para crecer espiritualmente. A través de cada dificultad, Dios nos transforma, nos fortalece y nos prepara para el próximo nivel de fe. Piensa en Job, quien sufrió enormes pérdidas y enfermedades. Sin embargo, después de todo lo que pasó, Dios lo bendijo mucho más de lo que tenía al principio. Job 42:10-17. El fuego de la prueba purifica tu fe. Las pruebas no solo nos fortalecen, sino que también purifican nuestra fe, eliminando todo lo que no es de Dios. El fuego de la prueba purifica como el oro, eliminando las impurezas y dejando solo lo que es valioso. Zacarías 13:9 dice: los probaré como se prueba el oro, y ellos invocarán mi nombre, y yo les escucharé. El pueblo de Israel pasó por el desierto para aprender a depender de Dios. La prueba no fue para destruirlos, sino para enseñarles a confiar completamente en Él. Éxodo 16. Las pruebas son necesarias para la madurez espiritual. Dios sabe que solo a través de la dificultad podemos llegar a ser más semejantes a Cristo. Las pruebas nos enseñan a ser humildes, a confiar más en Él y a ser agradecidos incluso en tiempos de escasez. Pablo enfrentó muchas pruebas, cárceles, azotes, naufragios. Sin embargo, cada prueba lo acercaba más a Cristo y le enseñaba a depender completamente de Él. 2 Corintios 12:7-10. Dios no te deja solo en medio de las pruebas. Aunque las pruebas sean difíciles, Dios no nos deja solos. Él está con nosotros en medio del dolor, guiándonos y fortaleciéndonos. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerda a Daniel en el foso de los leones. Aunque estaba rodeado de adversidad, Dios lo protegió. No importaba la intensidad de la prueba, Daniel nunca estuvo solo. Daniel 6:22. Las pruebas preparan el camino hacia la bendición. Lo que estás atravesando hoy puede ser la preparación de Dios para algo mucho mayor que Él tiene para ti en el futuro.
Las pruebas no son el fin, sino el camino hacia la bendición. Dios utiliza el sufrimiento y la dificultad como un paso necesario hacia algo mucho más grande. Piensa en José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y estuvo en prisión. Pero todo eso lo preparó para ser el segundo al mando en Egipto y salvar a su familia y a toda la nación. Génesis 41-46. Conclusión. Hoy, si estás atravesando una prueba, recuerda, es una oportunidad para crecer espiritualmente. Es un fuego que purifica tu fe. Es un proceso necesario para madurar en Cristo. Dios no te ha dejado solo, y lo que parece una dificultad, ahora puede ser el camino hacia tu bendición. Déjame un comentario. ¿Cómo has visto a Dios moldear tu vida a través de las pruebas? Estoy deseando escuchar tu historia. En el siguiente bloque exploraremos cómo Dios transforma el dolor en propósito. No te lo pierdas. A veces las cicatrices que llevamos nos hacen preguntarnos, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Sin embargo, en la Biblia vemos que Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada lágrima, cada herida y cada batalla forman parte de un propósito divino. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que Dios toma incluso las experiencias más dolorosas y las usa para su gloria. Las heridas pueden convertirse en tu mayor ministerio. Dios no solo sana nuestras heridas, sino que también las usa para que podamos ayudar a otros. Muchas veces, el dolor que atravesamos nos capacita para consolar a los que pasan por lo mismo. 2 Corintios 1:3-4 dice, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, fue restaurado y llamado a fortalecer a sus hermanos. Su caída no lo descalificó, sino que Dios la usó para formarlo como líder. Lucas 22:32. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usa para bien. El enemigo puede intentar destruirte con dolor, traición o pérdida, pero Dios toma lo que el enemigo planeó para mal y lo transforma en bendición. Génesis 50:20. José le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios usa el sufrimiento para un propósito mayor. Fue traicionado, vendido, acusado falsamente y encarcelado, pero al final su dolor lo llevó a su destino, salvar a toda una nación. Dios transforma tu debilidad en fortaleza. Muchos piensan que Dios solo usa a los fuertes, pero en realidad Él se especializa en usar a los quebrados, los débiles y los rechazados. 2 Corintios 12:9. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Moisés pensaba que no podía liderar porque era tartamudo, pero Dios lo escogió para liberar a su pueblo. Su debilidad no lo descalificó. Al contrario, fue el escenario perfecto para que Dios mostrara su poder. Éxodo 4:10-12. Dios te da belleza en lugar de ceniza. Dios no solo sana, sino que restaura y embellece aquello que el dolor destruyó. Él tiene el poder de convertir el luto en gozo, la tristeza en danza y las cenizas en belleza. Isaías 61:3 dice, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ruth perdió a su esposo y pensó que su vida había terminado, pero Dios la restauró y la usó para formar parte de la genealogía de Jesús.
Ruth 4, 13, 17. Tu historia será un testimonio para otros. Cada batalla que has enfrentado puede ser una historia de esperanza para alguien más. Dios usará tu testimonio para sanar y restaurar a otros. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El endemoniado, Gadareno, fue liberado por Jesús y su testimonio impactó a toda una región. Marcos 5:1, 20. Hoy quiero que recuerdes esto. Dios no desperdicia tu dolor. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para bien. Tu historia puede traer esperanza a otros. Dios transforma la debilidad en fortaleza. Él te dará belleza en lugar de ceniza. Déjame un comentario. ¿Cómo has visto a Dios transformar tu dolor en propósito? Quiero conocer tu historia. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Quédate hasta el final de la música y permite que Dios ministre tu vida.